Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta sesión de la Semana Europea de las Microfinanzas 2020. Mi nombre es Davide Castellani, soy profesor asociado en la Universidad de Bergamo y codirector del grupo de acción From Research to Practice de la Plataforma Europea de Microfinanzas. Dirigiré esta sesión junto con Max Niño Zarazúa, el otro codirector del grupo de acción. Max, ¿cómo estás? ¿Puedes presentarte, por favor? Bueno, vamos, Max. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué Gracias. tal? Venga. Gracias, David. Como David les comentaba, vamos a estar llevando esta sesión. Esperamos que podamos tener mucha interacción de ustedes. Mi nombre es Max Niño Zarazúa. Soy un consultor independiente y también trabajo en DAI Europe, implementando un proyecto para la Embajada Británica en México. Pero vuelvo así contigo, David. Gracias. Bueno, el grupo de acción tiene como objetivo reunir a investigadores, estudiantes universitarios y profesionales para cubrir la brecha entre la investigación académica y la práctica en la inclusión financiera. Esta sesión está relacionada con una investigación que el grupo de acción ha estado llevando a cabo para comprender el efecto de la pandemia de COVID en la cadena de valor de la inclusión financiera. La investigación se basa en una revisión de los estudios y informes existentes, así como en un análisis cualitativo de entrevistas con actores clave de la cadena de valor. El resultado será un compendio de investigación publicado por la misma Plataforma Europea de Microfinanzas y en nuestra página en la plataforma. Como primera actividad de esta sesión, queremos hacer un sondeo con ustedes de su percepción de cómo la cadena de valor de la inclusión financiera ha enfrentado la pandemia de COVID-19. Después del sondeo, queremos mostrarles un breve video que presenta el marco teórico y algunos hallazgos preliminares de la investigación. Y después cerraremos con broche de oro con nuestro panel de expertos. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta está relacionada a los clientes. ¿Cuál ha sido, según ustedes, el mayor desafío al que se han enfrentado los clientes de microfinanzas con la pandemia de COVID-19? A, dificultad para pagar sus préstamos. B, falta de accesos a servicios crediticios. Y C, dificultad para acceder a sus cuentas de ahorro y depósito. Creo que tenemos algunos problemas técnicos con el sondeo. ¿Me pueden confirmar que todo está bien?
Ok. Bueno, voy a repetir la primera pregunta, que está relacionada con los clientes. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se han enfrentado los clientes de microfinanzas con la pandemia de COVID-19? Primera opción, dificultad para pagar sus préstamos. Segunda opción, falta de acceso a servicios crediticios. Y tercera opción, dificultad para acceder a sus cuentas de ahorro y depósito. Quizás, David, y si puedes mencionar las preguntas. Ok. Y cuando ya se resuelve el problema técnico, ya quizás las pueda ver la audiencia. Ok. Perfecto. Y la segunda pregunta está relacionada con las instituciones de microfinanzas. ¿Cuál es el mayor riesgo que enfrentan las instituciones de microfinanzas con el confinamiento y las restricciones de movilidad con la crisis de COVID-19? Riesgo de liquidez debido a la disminución de los flujos de efectivo. Riesgo crediticio debido a la imposibilidad de recuperar los pagos del préstamo. Tercero, riesgo operacional por fraude y errores de procedimiento. La tercera pregunta tiene que ver con los inversionistas. ¿Qué estrategias están haciendo los inversionistas para mitigar el riesgo asociado con la crisis de COVID-19? Invertir en contratos existentes y afirmados, trabajar con otros inversores para mitigar riesgos, o tercero, invertir en nuevos modelos de negocio como fintech. Y la última pregunta tiene que ver con los reguladores. ¿Cómo están ayudando las autoridades financieras al sector de la inclusión financiera a hacer frente a los desafíos de la crisis de COVID-19? Primera opción, introducción de políticas de moratoria para reducir el riesgo crediticio. Segunda opción, publicar disposiciones para incentivar innovaciones financieras como fintech y digitalización. Tercera opción, invertir en tecnología para reducir los fraudes cibernéticos y los peligros digitales. A ver si pudieron solucionar los problemas técnicos o todavía no. ¿Quieren que seguimos con el video primero y luego con el sondeo? Pido perdón a todos, pero es que estamos pendientes de una respuesta por parte de los técnicos.
Eh, eh, ok. Ok. Yo creo lo mejor sería seguir con el video y si todavía no queda tiempo, podemos seguir con el sondeo también. ¿Qué piensas, Max? Sí, yo creo que sería bueno continuar con el video y si se resuelve el Ok, tema técnico, ya abordaremos las preguntas, porque también tenemos el panel donde vamos a tener también una discusión interesante. Entonces, ok, quizás si nos ayudan a poner el video, será lo mejor. perfecto. Entonces, te dejo la palabra para Claro. que puedas seguir. Perfecto. Ahora, como les comentaba David, queremos presentarles un video con algunos resultados preliminares del trabajo que estamos haciendo en este grupo de acción y que va a servir también para poder introducir de alguna manera nuestro panel con expertos. Nuestra intención es darles a ustedes diferentes sabores, ¿no?, de lo que está haciendo este trabajo y creo que el video puede resumir de una manera bastante buena lo que estamos haciendo. Entonces, estamos listos para poner el video. Gracias. As in traditional financial intermediation, the financial inclusion sector functions as a value chain. FSPs collect funding from depositors, investors, and donors, and lend these funds to individuals and businesses as part of their financial intermediation role. Regulators and supervisors provide the rules of the game and check that the rules are met by financial institutions in order to maintain stability and fair competition in the financial system. Since the COVID-19 pandemic began, many countries have implemented lockdown policies and business restrictions. The interruption of business activity, confinement, and mobility restrictions, and the increasing infection and mortality rates have meant that the financial inclusion sector has faced a number of challenges and risks. If we look at risks, low-income clients were the most affected, impacting mostly on small retail businesses as well as smallholder farmers in commodity value chains. For example, in Uganda, lockdown restrictions prevented small retail businesses from selling, hindering their capacity to repay their loans. Moreover, business supplies coming from abroad did not arrive to their destination, leaving many small businesses without anything to sell, and sometimes with liquidity problems since they had already paid for the supplies. In other cases, the pandemic interrupted the food value chain, causing food shortages. Nevertheless, in some cases, the agri-sector was one of the most resilient sectors during the pandemic. In Tajikistan, for example, during May, June, and July, the agri-loans portfolio performed better than the consumer and business loans. Also, the flows of national and international remittances were affected. However, in some cases like Mexico, international remittances from the USA to Mexico increased during the pandemic by 10%. Another risk associated with lockdown restrictions is the fact that non-paid work and household violence have increased for women, limiting their ability to undertake their productive activities. This is an important issue since the vast majority of MFI's clients are women. For financial institutions, the liquidity risk is probably the most important concern due to increasing deposit withdrawals, inability to collect loan payments, reduced capacity of borrowers, and funds from investors not being renewed. Credit risk is the second most important concern, again mainly due to the lower ability of clients to repay and movement restrictions. In other cases, the client chooses not to repay, leading to moral hazard problems. For this reason, face-to-face relationships and stronger ties with credit officers can favour traditional FSPs over digital FSPs. Operational risks due to losing staff or sick employees was expected during the pandemic. However, many microfinance institutions have implemented several measures in their branch offices and with their employees to reduce the chances of fraud and procedural errors. In other cases, microfinance institutions have introduced the use of digital platforms in order for their loan officers to interact with their group meetings. Risk leads to challenges for SFPs,
Liquidity problems push FSPs to look for additional funding with national and international investors. Movement restrictions have meant for some FSPs to maintain continuous communication between credit managers and clients through WhatsApp, Viber, Skype calls, and Zoom webinars, but also by implementing new services and products through digitalization. For others, they have had to acquire new clients from more stable sectors, such as the agri-sector, and by implementing digital channels and new products. Nonetheless, a bigger issue emerges from poor connection and its cost. Digitalization seems to be a solution to some challenges, but it is expensive and can't fully reach the most remote clients, particularly those in poverty who don't have internet access. Mixed models are being used to bring offline communities into a digital platform by using a network of agents who are present in villages. Investors also face risks and challenges. For example, some debt-based investors don't receive repayments, so they can't provide new funding. Sometimes they are only able to provide committed disbursements for existing contracts already signed. Lenders rescheduled many loans as a result of moratoriums at the level of MFIs, so they receive less repayments, resulting in less funding for new investments. These are some of the findings from the Research Digest that the Action Group From Research to Practice is undertaking with key actors of the financial inclusion value chain. Max, el micrófono está apagado. Gracias, David. Les decía que esperemos que les haya agradado el video, que fue la antesala para darle inicio a nuestro panel de expertos. Estoy muy agradecido, muy contento de presentarles a este panel que estuvieron con la mejor disponibilidad para poder participar en este panel, dado que la idea que queríamos traerles era la participación de personas que vinieran de diferentes partes de la cadena de valor de la inclusión financiera, pero enfocada a una misma región. Pensamos que México era un buen caso dado a la madurez del sector financiero, ¿no? Y también cómo ha abarcado la inclusión financiera también, sobre todo con instituciones que otorgan servicios financieros a poblaciones excluidas, y en relación también en cómo la pandemia ha pegado también a las actividades económicas en el país, ¿no? Entonces, nuestro interés fue traer personas de la misma zona geográfica que nos pudieran compartir sus experiencias, y tuvimos la fortuna de tener con nosotros tenemos a José Manuel González, que es director general de Tecremos. Tecremos es una institución financiera que tiene la capacidad, es regulada y tiene la capacidad de recibir depósitos en México, ¿no? También tenemos la participación de María Teresa Medina. Ella es directora de portafolio en Global Partnerships y tiene bastante experiencia también en el caso en México, trabajando con el sector de microfinanzas. Y finalmente tenemos con nosotros a José Antonio Quesada. José Antonio es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, quien está a su cargo, evidentemente, todas las disposiciones en materia de regulación en el sector financiero en México. Pues bien, sin más antesala, vuelvo a darles mi nombre. Mi nombre es Max Magín Niño Sarasúa y voy a estar moderando este panel. Y para iniciarlo, quisiera primero preguntarle a José Manuel si nos puedes dar o decir qué hace tu organización y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron o aún están enfrentando con la pandemia de COVID-19, ¿no? Y si en tu respuesta, José Manuel, pudieras incluir
por ejemplo, riesgos crediticios, desafíos de liquidez, ¿no? O también con el financiamiento y algunos problemas operativos que han enfrentado en Tecremos, estaría muy bien. Gracias. Muchas gracias, Max. Muy contento cuando en este panel. Mucho gusto les comento. Tecremos somos una institución financiera que creamos en 2005. Tenemos 15 años operando y hoy estamos, cuando nos creamos desde el inicio, fuimos una institución financiera regulada, lo que nos permite poder captar ahorro. En el año de 2018, además, como parte de una adquisición, nos conformamos como un grupo y CAME es una institución muy semejante a la nuestra en la que operamos ya como grupo. De tal suerte que hoy tenemos un portafolio de créditos de 223 millones de dólares, ¿sí? Nos desempeñamos en el sector de las microfinanzas y pues nuestra visión es dar servicios integrales en ese sector, ¿no? Ya sea a través de microcrédito, a través de tomar depósitos de los clientes y tenemos una amplia distribución de seguros aprovechando nuestra amplia red. Hoy tenemos 470 oficinas a lo largo de todo el país. Diría que cubrimos el extenso territorio de nuestro país. Tenemos la fortuna de tener 7,600 colaboradores en Tecremos y en el orden de 540,000 acreditados y 577,000 ahorradores. La forma como hacemos microfinanzas, pues lo hacemos en dos metodologías principalmente, ¿no? El crédito grupal representa las 2/3 partes de nuestra operación y el crédito individual representa 1/3 parte de nuestra operación. Y un poco para que se den una idea, más o menos el 46% de nuestro portafolio de créditos está fondeado con ahorros. No sé si pudiéramos ver la siguiente lámina, por favor. Pues muy bien, realmente cuando empezó los anuncios del COVID en México fue a mediados de marzo. Yo creo que el primer sentimiento que tuvimos todos en el sector fue de incertidumbre, digamos, ¿no? Nos estábamos enfrentando a algo totalmente desconocido y evidentemente había que cuidar los puntos que ya nos has mencionado, Max, ¿no? Que son los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito y desde luego el riesgo operacional, ¿no? Teníamos que imaginar algo, me parece que inédito para todo el mundo. Bajo esa perspectiva, sucedieron 3 cosas hablando de crédito de liquidez. La primera de ellas es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, yo pensaría que con mucha sensibilidad y nos involucró a todo el sector para poder diseñar algunos criterios de contabilidad especial que nos permitieran afrontar y sobre todo que nos dieran margen de maniobra y mayor certidumbre para poder afrontar, digamos, los riesgos de crédito con los clientes. En ese mismo tenor, la Comisión Nacional Bancaria nos solicitó que enviáramos diariamente un reporte que tuviera indicadores relativos a nuestra captación, a nuestra colocación, a la disposición de líneas de crédito, sobre todo para monitorear muy de cerca un posible brote de riesgo de liquidez que pudiéramos tener. Finalmente, a nivel interno, lo que hicimos fue crear un comité de liquidez que ha sesionado, seguimos sesionando todos los lunes, y en los que empezamos a ver muy de cerca, digamos, un pronóstico de los flujos que tendríamos en la compañía semanalmente, tomando en cuenta aspectos como, desde luego, la recuperación de crédito, que era vital, ¿sí? Y en qué nivel íbamos a estar colocando crédito. Adicionalmente, pues teníamos que tener muy de cerca y muy claro las líneas de fondeo disponibles que teníamos, el calendario de pagos y del servicio de la deuda, porque no solo teníamos líneas de crédito, también teníamos una bursatilización de cartera que había que cumplir y unos bonos. CAME tenía unos bonos en el mercado, por supuesto, con sus compromisos, y además teníamos líneas en proceso de negociación, y habría que ver nada más pues la disposición de los fondeadores para poder continuar con esas líneas, ¿no? Adicionalmente, pues había que vigilar muy de cerca el apetito de los ahorradores por retirar sus recursos de Tecremos, cosa que no sucedió. Tenemos una base de ahorro muy, muy pulverizada y simplemente algunos ahorradores patrimoniales que han seguido confiando en la institución durante todo ese tiempo, pero teníamos que estar muy seguros de tener esa certidumbre y además de, en su caso, tener los recursos para poder cumplir, digamos, un posible retiro de algunos de los clientes. Y finalmente, los gastos. ¿Sí? Teníamos que monitorear muy cerca el poder tener la capacidad de cumplir con el pago de nómina de los empleados y el pagar las rentas y, en fin, todos los compromisos, digamos, que tienen que ver con la operación del negocio bajo esa perspectiva, ¿no?
A la fecha seguimos sesionando ese comité de liquidez y hemos podido monitorear muy de cerca bien toda esta parte. Dentro de las líneas de crédito, FIRA, que es un banco de desarrollo de México, nos autorizó una línea que ya traíamos en proceso para el mes de agosto, que además pues, le restó mucha presión a cualquier posible brote de problemas de liquidez que pudiéramos tener. Y el tema de recuperar el crédito, que era un punto fundamental, pues que tiene que ver con el riesgo de crédito. Como he mencionado, nosotros hacemos crédito individual y crédito grupal. Y lo primero que hicimos fue segmentar a nuestros clientes en términos del avance del crédito de esos préstamos en ese momento, ¿sí? En qué estatus estaban de cumplimiento, si estaban al corriente o ya tenían algunos atrasos. Y la otra parte que es muy importante es la región en donde estaríamos operando. Quiero decirles que México es un país muy grande y yo he dicho muchas veces que existen muchos Méxicos. Mientras que para abril y mayo ya había un confinamiento muy estricto en la Ciudad de México, todavía regiones como Chiapas y el sureste mexicano seguían operando en más o menos con cierto nivel de normalidad. Y eso hacía que cualquier medida que pudiéramos tomar en riesgo de crédito, pues tendríamos que focalizarla región por región y estar muy de cerca. La verdad es que queríamos tener mucho cuidado de no sobrereaccionar, porque también teníamos que cuidar la liquidez de los clientes y algunos negocios que seguían operando pues requerían algo de liquidez. Como preámbulo, en noviembre del año pasado hicimos un rediseño de nuestro producto grupal y en términos generales lo que hicimos fue aumentar el plazo del crédito, disminuir la tasa de interés y mantener las mismas cuotas, de tal suerte que el pago que nos hace un cliente tiene un ingrediente de pago de crédito, de amortización, y la otra parte es un programa de ahorro que se va constituyendo. Y ese programa de ahorro permite a los clientes preliquidar de manera anticipada los préstamos y o, en su caso, que fue pues tener una disponibilidad de ahorro muy importante que nos pudo ayudar para afrontar, digamos, los problemas de liquidez que pudieran estar afrontando a futuro y de cumplimiento, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue acercarnos con los clientes y nuestra primera propuesta fue que nos pagaran el 50% de su cuota. En el caso de crédito grupal eran cuotas semanales y en el caso de crédito individual eran cuotas mensuales. En el caso del crédito grupal, como les digo que teníamos un programa de ahorro, con el 50% de la cuota que nos estaban pagando, realmente estaban cumpliendo con el servicio de la deuda de ese crédito y eso hizo que permanecieran al corriente. En el caso de crédito individual, el que solo nos pagaran la mitad, por supuesto que nos autoinfligimos mora. Sabíamos que eso iba a pasar y lo que queríamos eran varias cosas. Queríamos medir la voluntad de los clientes para cumplir en situaciones a veces que todavía no estaban tan críticas. Queríamos lograr que los créditos avanzaran en plazo de cara a una posible reestructura o renovación un poco más tardía. Desde luego, aliviar la liquidez del cliente. Un cliente que no tuviera que pagar toda su cuota, pues podría utilizar esos recursos para, pues, en algunos casos, para sobrevivir. Y finalmente, pues esto también nos daría liquidez porque estaríamos recibiendo una parte, asegurando el recibir una parte, digamos, de los pagos, lo cual sí sucedió en el tiempo, ¿no? En aquel entonces, nosotros pensábamos que la parte más crítica se iría hasta agosto, septiembre y octubre. Y es por eso que el empujar los créditos para hacer renovaciones hasta junio o julio y luego en crédito individual darles algunos periodos de gracia, pues nos permitiría que los clientes saltaran el periodo que nosotros veíamos como el más crítico de la disminución económica y del impacto económico hacia los clientes, ¿no? Finalmente hicimos eso. Para julio y agosto, para junio y julio, lo que hicimos fue replantear algunos préstamos con los clientes. A los clientes de crédito grupal les dimos 24 semanas y a los demás clientes pues les dimos algunos periodos de gracia y nos ha funcionado muy bien. Adicionalmente echamos mano de algunas condonaciones para simplemente respetar la capacidad de pago de los clientes y asegurarnos que el nuevo préstamo reprogramado pues tuviera esta parte. Y pues eso tuvo el efecto de, por supuesto, tuvimos menos estimaciones preventivas debido a que mucha de este portafolio se puso al corriente. En algunos casos utilizamos los criterios de contabilidad especial que la Comisión Bancaria nos dio oportunidad de hacerlos y en otros pues eran créditos sanos que simplemente estaban renaciendo en ese momento. Eso es a lo que nos estuvimos enfrentando en ese momento. En términos operativos, pues hemos implementado, yo creo que lo que todo mundo, las medidas sanitarias,
hicimos home office a nivel corporativo. Desde luego, las reuniones virtuales que han sido muy provechosas y que nos han vuelto mucho más eficientes, ¿no? Y finalmente decir que tenemos un amplio programa de seguros y que nuestra siniestralidad por vida, pues del lado de los clientes, desgraciadamente, se cuadruplicó, de tal suerte que si normalmente pagábamos 100 siniestros de vida al mes, pues tuvimos una curva muy parecida a lo que podría ser una curva de COVID de las que hemos visto, pero pues, por otro lado nos dio gusto el que los clientes tuvieran liquidez para poder afrontar los gastos de funerarios y toda esta parte. Básicamente, Max. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Es muy importante conocer esa experiencia que tuvieron ustedes desde el lado de una institución financiera. Y entendemos, como bien lo describías, ustedes son una institución regulada, ¿no?, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora, estas estrategias que tú tomaste, que es un ejemplo de lo que pudo o lo que pudieron hacer algunas otras instituciones, pero en el contexto también de un sistema donde hay instituciones reguladas e instituciones no reguladas, el papel del regulador es muy importante, ¿no?, para poder apoyar en este tipo de crisis, y sobre todo esta, que fue una crisis que atacó al sistema de manera completa, no solamente a algunos, como han sido otras crisis que son más focalizadas. Entonces, aquí quisiera preguntarle a José Antonio, como responsable de la política regulatoria en México, en el sector financiero, si nos puede comentar sobre las acciones que han implementado durante esta pandemia para apoyar al sector, pero también saber si ustedes han implementado estrategias para aquellas instituciones que no son reguladas. Adelante, José Antonio. Tarde. Y bueno, primero agradecer la invitación, Max, a tan importante foro. Fíjate que mucha de mi tarea ya la describió José Manuel González de manera muy afortunada sobre las medidas que se dieron, y le agradezco que haya mencionado esto, porque en atención a tu pregunta, déjame decirte que tristemente el regulador siempre va 1, 2 o 3 pasos atrás dependiendo de la materia, y creo que nos hubiera tomado mejor parado la pandemia si hubiéramos terminado la tarea en muchas áreas que venían trabajándose, y tú como asesor nuestro también las conoces, ¿no? Entonces, me hubiera encantado que los temas de la regulación secundaria fintech ya se hubieran cerrado hace un año. Me hubiera encantado que la parte de validación y verificación de los biométricos para el onboarding remoto se hubiera hecho hace un año o hace 2, para que las instituciones se hubieran ajustado en sus sistemas y en su operativa. Me hubiera encantado que la gente pudiera haber conocido ya las fintechs aprobadas también hace 1 o 2 años. Cuando la ley salió, pues creo que levantó mucho la expectativa, y creo que nos faltó caminar más rápido por razones propias. No es un tema solo de la administración, en medio hubo un cambio de administración y hay muchas cosas propias de los gobiernos que tristemente pues nos impiden a veces ir mucho más rápido en temas que hubieran sido maravillosos para nuestra geografía, que hubieran estado listos previo a la pandemia, que ya hubieran, y la realidad es que no. La realidad es que seguimos en un potencial segundo brote de la pandemia. A mí lo que José Manuel describió me parece bien interesante, porque recién hace 2 semanas y media sacamos un segundo paquete de flexibilizaciones regulatorias para reestructuras y renovaciones bancarias. Entonces, y tu pregunta sobre el tema de los otros intermediarios financieros no regulados, se me hace muy interesante, porque sí, ellos están muy pendientes de lo que pueden hacer los bancarios para que en algunas cosas pues lo puedan replicar y lo puedan tomar como una mejor práctica. Entonces, yo lo que te quiero decir es que
estamos todavía en medio de la situación, hasta que las vacunas no proliferen y estabilicen la situación, esto todavía no termina. Creo que México, viendo también los estándares internacionales, ha aplicado una serie de medidas de un botiquín que pues se ha utilizado en otras crisis, pero pues el tema aquí es que no hemos acabado todavía de cerrar esto y sin embargo, si quiero ser positivo en algunos lados, te puedo decir que las facultades extraordinarias del presidente Graf por la pandemia y la conjunción con los gremios y con los intermediarios financieros, como lo mencionaba José Manuel González, pues nos ha permitido cerrar cosas que en otro momento hubieran tomado 6 meses o un año o que hubiera sido difícil sacar. Pues afortunadamente se han sacado esta medida necesaria para todos los intermediarios, pero creo que hemos podido caminar muy rápidamente con todos los sectores para sacar los paquetes de medidas que pudieran haber sido más urgentes. Y pues quizá con esto, Max, comentar que creo que hemos visto claroscuros en la situación de la inclusión financiera, que tú sabes que es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Se han abierto más cuentas de menores saldos, se han podido hacer una serie de verificaciones biométricas que estaban pendientes. Y por otro lado, pues también la crisis hace que la gente haga sus transacciones con más apoyo del efectivo. Entonces, en algunos casos se ha desincentivado la parte digital. Sin embargo, creo que en el promedio hemos logrado que la población, sobre todo la que no pudo ir a las sucursales porque estaban racionadas en su apertura, pues se aventurara a probar estos canales electrónicos y digitales, y hubo un incremento muy importante en la parte de la banca electrónica y su asistencia a todo lo que son la población en general. Entonces, yo te puedo decir que hoy día la población se siente más cómoda operando en los medios digitales, en los medios electrónicos, y creo que esta es una ganancia de la pandemia, el poder haber reeducado a la población debido a la urgencia y a la emergencia, y que pues estén haciendo uso de estos canales que pues sin duda van a estar perfeccionándose más, como la conexión que tenemos también hoy, para tener pues más confiabilidad. Y mejor éxito en el uso de los mismos. ¿Perdón? Gracias. Sí. Sí, gracias, Juan Antonio. Creo que convocaste al problema de conectividad cuando hablabas de eso, porque justo ahí fue cuando se cortó también un poco tu comunicación, pero alcanzamos a escuchar la parte final. Y es muy interesante, ¿no? En este primer bloque de nuestra charla, cómo estos diferentes actores en la cadena de valor están enfrentando estos desafíos. Muy interesante lo que hablaban ambos, ¿no? De los problemas de liquidez, cómo evolucionaron primero ocurriendo como un problema en el sector y después evolucionando hacia un riesgo crediticio, debido también a la moratoria, ¿no? Y en ese sentido, pues, el papel del inversionista, ¿no? O del fondeador que está apoyando estas actividades es muy importante, ¿no? Para el caso de instituciones que pueden recibir depósitos, como el caso de Te Creemos, pues este es un apalancamiento muy importante, pero para aquellas instituciones que no tienen la capacidad de recibir depósitos del público, tiene que depender también del fondeo o de la inversión de otras instituciones. Y aquí es donde quisiera preguntarle a María Teresa sobre su experiencia. Sabemos que esta transición del riesgo de liquidez o el problema de liquidez a un riesgo crediticio por la falta de pagos o la moratoria ha significado también una preocupación entre diferentes inversionistas. Entonces, quisiéramos saber si ustedes se han coordinado como sector también para poder mitigar estos riesgos de no recuperar los fondos. Y en este caso,
ustedes, ¿qué es lo que están viendo hacia el futuro? Claro, Max. Mira, pues te voy a contestar la pregunta específica hacia el final y voy a empezar dando un poco de contexto de lo que hemos hecho nosotros durante la pandemia. Nosotros nos hemos dado cuenta como inversionistas, la experiencia nos ha mostrado que aquellas organizaciones que han tenido mejores resultados en tiempos de crisis son organizaciones que han sido muy buenos en 3 puntos principales. Uno es comunicación permanente y transparente con todos sus stakeholders, incluyendo clientes, empleados, consejo directivo, inversionistas, etc. El segundo punto es el manejo de liquidez, dando foco a la conservación de caja. Y el tercer punto es una evaluación frecuente de los diferentes escenarios operativos, teniendo un escenario pesimista, base y optimista, y teniendo claro qué tienen que hacer en caso de que no se materialicen ciertos supuestos. Teniendo eso en cuenta, cuando se empezaron todas las restricciones de movilidad en los diferentes países de Latinoamérica, lo que hicimos fue hacer una ronda con todos nuestros aliados para entender cuál era su situación. Y lo que hemos hecho es repetir esa ronda cada 2 o 3 meses con cada uno de ellos. Y en esas rondas, los principales puntos que nos interesa tratar es entender, sobre todo al principio, qué medidas obligatorias estaba tomando el gobierno respecto a restricciones de movilidad o en cuanto a moratoria, qué estaban pensando ofrecer ellos a sus clientes aparte de las medidas ofrecidas por el gobierno en temas de reestructuraciones o cosas de ese estilo, qué estaban haciendo en cuanto a educación a sus clientes y empleados en temas de la pandemia, cuál era la principal preocupación que ellos tenían en ese momento ante la incertidumbre que se veía en el momento. Cuáles eran los retos principales que estaban enfrentando sus clientes, si ellos ya habían hecho algún sondeo preliminar de cómo se estaban viendo afectados los clientes, entender qué tan flexible era su operación para adaptarse a la situación y ver si tenían medios digitales para cobros y para recaudos y colocaciones, ese tipo de cosas, cuál era su situación de liquidez al inicio de la pandemia y si ellos preveían que posibles desembolsos de financiación se podían ver retrasados debido a esto. Los escenarios de impacto que mencionaba antes, si ellos ya habían elaborado internamente algún tipo de escenarios para medir el impacto que podían tener. Si en esos escenarios anticipaban que iban a tener incumplimientos en los covenants, si habían hecho ajustes a la compensación variable de sus ejecutivos de crédito, teniendo en cuenta que normalmente las metas estaban atadas a colocaciones y si había cambios estratégicos en ese sentido, sus propios empleados iban a ver afectados sus ingresos, qué impacto podía tener la ayuda que ellos podían hacer en sus clientes y por último, en temas de reportes, lo que hicimos fue nosotros normalmente pedimos reportes trimestrales a nuestros clientes, les pedimos que durante la pandemia nos enviaran reportes mensuales, no queríamos una sobrecarga adicional para ellos, entonces no pedíamos un formato específico, pero sí que con la forma en que ellos revisaran sus resultados mensuales, nos la compartieran para poder hacer un seguimiento cercano a cada uno de ellos. Por otro lado, internamente hicimos algunos ajustes. Nosotros pasamos de un modo de crecimiento de nuestro portafolio a un modo de mantenimiento, donde nuestro principal objetivo era ver cómo podíamos apoyar a nuestros aliados para mantener su viabilidad y al mismo tiempo garantizar que nos podían pagar para nosotros poder responder a sus inversionistas. Entonces, temporalmente decidimos no ofrecer créditos a nuevas entidades, y eso sigue frenado hasta que podamos viajar para hacer los due diligence presenciales. Revisamos las necesidades puntuales de nuestros aliados. En las llamadas detectamos quiénes tenían mayores necesidades y lo que hicimos fue ofrecerles plazos adicionales, extender los plazos de los pagos de capital que tenían durante el 2020 para que estuviera alineado con los beneficios que ellos estaban dando a sus clientes. Y también poner foco en la situación de liquidez. Digamos, entendíamos que durante la pandemia los ratios relacionados con calidad de cartera y con rentabilidad seguramente se iban a ver afectados en la mayoría. Entonces, lo que hicimos fue activar ratios de liquidez, principalmente teniendo en cuenta la capacidad que podían tener para pagar la deuda en los siguientes meses. También tratamos de que el ratio de apalancamiento se mantuviera, que no se fuera a disparar eso porque era un motivo de alarma, digamos, de alguna manera para nosotros. Y en algunos casos pusimos también foco al indicador de solvencia.
Y con los aliados existentes que no traían, digamos, debilidades estructurales desde antes, procedimos a hacer due diligence presenciales para o renovar créditos que vencían o en algunos casos ampliar nuestra exposición. Y finalmente, ya entrando a tu pregunta, muy rápidamente te digo, lo que hicimos fue alinearnos, estar en una conversación mucho más frecuente con otros fondeadores. En los due diligence presenciales, virtuales, incluimos entrevistas con otros fondeadores para compartir información, y en casos donde teníamos varios fondeadores con una microfinanciera, nos reunimos para llegar a handshake agreements donde tuviéramos las mismas condiciones para todos. Básicamente es eso. Muchas gracias, María Teresa. Es muy interesante saber también cómo el sector de inversionistas y fundadores tuvieron que también activar estrategias muy rápidas y también muy de la mano con lo que el sector de financiamiento estaba viviendo, ¿no? Como podemos ver, este primer bloque de nuestra conversación hemos discutido sobre estrategias, ¿no?, derivadas de la pandemia y cómo ustedes han reaccionado ante esta situación que a todos les afectó de diferente manera, pero que hay elementos que también los relacionan a los tres. Pero también sabemos que también en tiempos de crisis no solamente hay desafíos, pero también hay ventanas de oportunidad, ¿no? Oportunidades que pueden emerger de estas crisis. Y creo que también es un tema interesante que nosotros queremos explorar, ¿no? Y voy a empezar nuevamente con José Manuel, ¿no? Como en la parte como institución financiera, quisiéramos saber si esta situación de la pandemia ha creado oportunidades para Te Creemos, ¿no? En el sentido en que ustedes hayan visto algún nicho de oportunidad para incrementar el impacto de sus servicios y obviamente en relación a los apoyos que ustedes han recibido tanto del regulador como también de algún fondeador o de algunos otros actores de la cadena de valor, pero definitivamente también aparecen oportunidades para algunos. Entonces, José Manuel, si nos puedes compartir si han tenido ustedes algunas de estas experiencias, sería también para nosotros muy importante conocerlas. Pues mucho gusto, Max. Como bien dices, toda crisis nos presenta oportunidades de hacer las cosas diferentes. Nosotros ya veníamos trabajando aprovechando un poco toda la ley de fintech y todo esto, en tener un sandbox que nos permita, digamos, hacer crédito, originar crédito de forma diferente y también un poco a distancia. Un poco el problema de las microfinanzas es que eran procesos bastante artesanales y donde teníamos que tener, pues, literalmente un ejército y un equipo de gente que pudiera visitar cara a cara a los clientes. Y hoy estamos ya probando algunos otros mecanismos de acercar a los clientes que pudieran tener necesidad, ya sea de crédito o de ahorro, ¿no? El poder identificarlos de manera electrónica con toda seguridad, y esto pues nos da, digamos, muchas herramientas para poder disminuir los costos, que es una buena parte, y eventualmente pudiéramos traducirlo inclusive en repercutir esa disminución de costos en precios de tasas hacia los propios clientes, ¿no? Me parece que un aprendizaje gigantesco que hemos tenido con el rediseño de producto que hicimos con Crédito Grupal es la importancia del ahorro y de incorporar el ahorro aunado o aparejado al crédito para que los clientes ahorren y que tengan una buena base. Un poco para darles una idea, hoy de nuestro saldo insoluto de Crédito Grupal, el 35% tenemos el 35% en dinero ahorrado por los clientes que perciben tasas de interés de regreso. Y esto ha sido un mitigador importantísimo, digamos, cuando hay crisis de esta índole o de cualquier otra índole, ¿no? Los seguros han sido algo en lo que nos hemos soportado y ahora vamos a ser mucho más énfasis. Nuestra capacidad de distribución de seguros permite que podamos mitigar otro tipo de riesgos hacia los clientes. Hay riesgos de daños que tendríamos que empezar a cuidar de manera mucho más cercana con todas las lluvias torrenciales y los terremotos que hay en México, y estamos ya trabajando en poder incorporar este tipo de cuestiones. En el caso de Crédito Grupal, pues, digamos, el famoso Zoom o las reuniones a distancia ya pudieran implementarse, y ya hemos creado una plataforma que estamos piloteando precisamente para poder hacer esto, y parece posible, digamos, ¿no? Hoy me parece que estamos en momentos de romper
paradigmas, digamos, que hubiéramos podido tener en el pasado. Estamos incorporando, por ejemplo, una línea de crédito para financiar Wi-Fi en los hogares mexicanos y que además tengan planes prepagados durante quizá 18 meses, porque la otra cosa que ha venido aparejada ahora es que los niños están tomando clases desde casa y les es indispensable tener un buen internet. Y esto parece ser una necesidad muy importante que subió de prioridad. Y finalmente, me parece que hemos visto algunas oportunidades de consolidar el mercado. ¿Sí? Me parece que algunas otras financieras que quizá no tenían una posición tan sólida, pues pudiera ser muy benéfico el que pudiéramos reunir financieras y eficientar sus operaciones y simplemente consolidar, digamos, las instituciones para poder tener instituciones más sanas y operando mejor, aprovechando la construcción de la red que ya han tenido esas instituciones y del equipo de gente, que es, me parece que lo más valioso que aporta una institución cuando está en estas condiciones. No sé, Max. Gracias, José Manuel. Es precisamente lo que nosotros, y se ha discutido en otros paneles en esta conferencia, es precisamente cómo algunas instituciones han tenido que adaptar, ¿no?, su operación, inclusive innovar para poder hacer frente a las necesidades y poder mitigar también los riesgos, tanto operativos, pero también de salud del personal de las instituciones, pero también de sus clientes. Y es muy interesante lo que comentabas sobre inclusive empezar a atender nuevas necesidades que empiezan a emerger, como el financiar el uso del Wi-Fi, ¿no?, y la conectividad, que ya se convierte en una prioridad para los hogares, no solamente para atender sus compromisos con instituciones financieras, pero para también otras necesidades, ¿no? En ese sentido, María Teresa, quisiera preguntarte si ustedes como inversionistas también, sabemos que comentabas hace rato que ustedes han adoptado ahora una estrategia, en vez de crecimiento, es más bien de mantenimiento, ¿no? No invertir en nuevas instituciones, pero con las instituciones que ustedes ya manejan, al ver, por ejemplo, oportunidades que empiezan a surgir, como las que comentaba José Manuel, ¿ustedes como inversionistas han también tomado estas oportunidades, o qué oportunidades ustedes han visto, tanto del lado de la oferta, ¿no?, de la oferta de servicios como instituciones financieras, como también oportunidades que ustedes han visto en la parte de la demanda, ¿no?, que como inversionistas también pueden empujar y que la oferta pueda también dirigir algunas de sus estrategias de mercado por lo que ustedes ven como oportunidades? Entonces, no sé si tú nos podrás compartir alguna experiencia que han tenido en Global Partnerships. Claro, pues mira, nosotros, al igual como mencionó Juan Manuel hace un momento, el tema de consolidación lo vemos como una oportunidad en este momento, probablemente no para nosotros durante la pandemia, que vayamos a incrementar los clientes durante la pandemia, pero sí hacia adelante, porque es claro que hay MFIs muy pequeñas que no tenían el músculo financiero para sobrevivir una crisis como la que estamos viviendo, y su única oportunidad era buscar aliarse con otras entidades más grandes. Y en estas alianzas, como mencionaba José Manuel, hay dos resultados importantes. Uno es que claramente encuentran eficiencias y con esa escala también tienen la posibilidad de tener acceso a diferentes fuentes de financiación. La mayoría de los financiadores internacionales tenemos un ticket mínimo, entonces para entidades muy pequeñas es difícil acceder a esas fuentes de fondeo internacionales. Cuando se dan estas consolidaciones, ya no dependen tanto de las fuentes de fondeo de fomento del gobierno, que están sujetas a las políticas de cada uno de los gobiernos y pueden tener riesgos en cierto momento de que se les acabe el fondeo. Al poder acceder a fondeo internacional, pues es un beneficio de largo plazo para ellos. Por otro lado, en temas de digitalización, aunque creo que ya la mayoría de las entidades tenían en sus planes o de mediano o largo plazo el tema de digitalización, lo que hizo la pandemia fue acelerar este proceso. Y con esto se logran más eficiencias, también pueden aumentar su base de clientes al tener acceso al ampliar los sitios donde la gente puede hacer pagos y recaudos, facilitan la posibilidad del crédito para la gente y esto da la posibilidad de ampliar la base de clientes.
Pero esto tiene, el tema de digitalización tiene tres retos importantes. Uno es que los empleados actuales de las microfinancieras estén en capacidad de asumir ese reto. Probablemente en muchos casos van a tener que asumir, principalmente las más pequeñas, van a tener que asumir o contratar gente externa que los apoye en el proceso. Otro tema es el costo, que el costo de digitalización también es alto. Y por último es la conectividad, como mencionaba también Juan Manuel. Otro tema que vemos también que puede ser una oportunidad para que las microfinancieras vean ahora son los servicios complementarios, temas de educación empresarial, acceso a salud, asistencia técnica, que esto genera un impacto muy positivo en las comunidades. Y hemos visto durante la pandemia que hay entidades que nos han manifestado que el hecho de tener esos servicios adicionales les ha ayudado en su calidad de cartera, porque la gente no quiere perder el beneficio y se vuelve más leal a la microfinanciera para no perder esos beneficios adicionales. Eso es como lo principal. Muchas gracias, María Teresa. Es muy interesante ver la perspectiva también de los inversionistas, cómo interpretan las oportunidades, ¿no?, en el mercado. Hablaste de eficiencias, ¿no? Hablaste también de cómo aumentar también la cartera de clientes y sobre todo a través de digitalización de algunos procesos o productos. Y hace rato José Antonio nos hablaba también de que si hubiéramos podido manejar el tiempo, hubiera estado para el caso mexicano muy bien que muchos de los desarrollos que hoy se están trabajando en la Comisión Nacional Bancaria de Valores hubieran ocurrido antes, pero creo que ahora con todo lo que nos han platicado, ¿no?, tanto José Manuel como tú, mi pregunta hacia José Antonio va enfocada al papel del regulador ahora en realmente impulsar, ¿no?, estas oportunidades que se ven en el mercado, y muchas veces que más que oportunidades son ya demandas que el mercado exige en función de poder trabajar mejor, ¿no? Una de ellas es como bien decían, es la digitalización, que también está muy relacionada a la innovación, ¿no?, de productos. Y cuando hablamos de digitalización e innovación, nos viene mucho a la mente el tema fintech, ¿no?, y todo lo relacionado a productos fintech, que ahora el caso mexicano está creciendo muy fuerte, y más con el tema de la pandemia. Y otro tema que quiero traer, porque es menester de los reguladores, es el tema de la banca abierta, ¿no? Y el tema de la banca abierta es también una solución que se ha experimentado mucho aquí en Europa, ¿no? Empezando en el Reino Unido, después Europa y ahora en otros países también de Asia y Latinoamérica, y donde México ocupa un lugar como pionero dentro de Latinoamérica en temas de banca abierta, ¿no?, y desarrollo también de fintech. Entonces, si nos podrías comentar cómo la Comisión, José Antonio, está ahora empujando estas oportunidades o demandas del sector. Hace rato nos comentabas algunas, pero hoy, ¿cuáles son las prioridades que tienen ustedes como reguladores? Gracias, Max. Fíjate que ahora se multiplicaron las prioridades, y tenemos que ser muy sabios para poder priorizarlas, porque si no, no te vas a dar abasto. Y me explico. En un país desarrollado, pues hay más recursos. En uno que está emergente, pues tenemos que ser muy medidos en la manera como empujamos, pues sobre todo políticas que tengan alto impacto. Entonces, con esas comenzar y después ir con las otras que son importantes, pero quizá no tan cruciales. El tema de la pandemia, y me refiero de nuevo a lo que dice José Manuel González, no está superado, como decía, y además está aderezado, por lo menos en nuestro país, y bien lo dijo él, en un país tan grande con tantas diferencias geográficas y culturales. Pues ahora tenemos un tema ahí con las lluvias en el sur, en el sureste, que pues están obligándonos a revisar si también tenemos que hacer algo específico para esa región para apoyarlos en estos momentos difíciles. Así como está eso, pues está el tema de que no a todos les fue muy bien en esta parte de la pandemia, en la digitalización. A lo que voy es, tú sabes que hubo
mucha actividad de ciberataques, mucha actividad en lo que es la exponenciación de fraudes por varios canales, pero sobre todo los digitales, donde la gente pues todavía no se da cuenta de que si tú no le darías una llave física de la entrada de tu casa a alguien, ¿cómo es que le das tu password y tus contraseñas por teléfono a otra persona, ¿no? Entonces, como que tú cuidas más tu llave física que lo que son tus datos de acceso a muchos canales que pues son normalmente llaves que abren varias puertas. Entonces, creo que en el chat alguien mencionaba el tema de educación digital. Sin duda tenemos que ir fomentándola. Tenemos que ayudar a la población a que entienda de los riesgos, pero también de las bondades de este nuevo entorno. Tú mencionabas algo muy interesante de la banca abierta. En México lo hemos manejado como el sistema financiero abierto, no solo lo queremos circunscribir a la banca, y en ese sentido pues tenemos que estar trabajando con los otros gremios, con los otros sectores, para que también ellos puedan lograr hacer las inversiones necesarias para moverse al espacio digital, electrónico. Y bueno, quizá hacer la reflexión que, como te decía, no a todos les fue bien en esta parte de la transición o la transformación a una arquitectura digital. Los Business Continuity Plans para la parte operativa, en muchos casos, estos planes de continuidad o estos planes de desastre no funcionaron bien. Entonces hay que enmendarlos precisamente para poder garantizar la parte operativa a tu clientela, y de ahí pues poder emigrar a otros escenarios más complejos de administración de riesgos, como podrían ser también la adopción de los temas de responsabilidad social corporativa o del enverdecimiento de las finanzas, que creo que van a ser temas muy importantes que también tenemos que ir contemplando. Entonces, yo te puedo decir que sí, dentro de las prioridades de la comisión está sin duda en la parte de la agenda regulatoria el acelerar el paso en los temas de inclusión financiera, y sin duda con un énfasis en la parte digital, pero también acompasado del tema de la educación financiera digital, que es tan necesario para poder cuidar a la población, y de esta manera también habilitar otros canales con otros jugadores como es el INE, que tiene toda la parte de la identificación o la adecuación de los biométricos, para que cuando una persona opere, pues lo haga en una forma más segura, más protegida, tanto para ella como para la institución, y entonces podamos tener un ambiente más normalizado de operación en el medio digital. Espero haber sido claro. Absolutamente. José Antonio, es muy importante también conocer la estrategia y cómo el regulador en México también está tomando estas oportunidades para impulsar estos desarrollos que, como bien comentabas hace rato, empezaron desde antes de la pandemia, pero ahora han abierto esta necesidad de oportunidad para poderlos impulsar aún más, ¿no? Ya estamos llegando hacia el final de nuestra sesión. Hay preguntas también y motivamos también a nuestra audiencia que puedan enviar sus preguntas. Queremos ir cerrando esta charla con una ronda breve a los participantes que nos puedan dar algunas recomendaciones finales que nuestra audiencia quisiera escuchar por parte de ustedes, ¿no? Y también al mismo tiempo, si nos han dejado saber aquí algunas preguntas, si tienen la oportunidad también para responderlas, sería excelente. Entonces, si quieren, empezamos nuevamente como iniciamos con José Manuel. Si quisieras dar algunos últimos puntos de cierre y responder por ahí alguna pregunta que te hicieron. Muchas gracias, Max. Pues, digamos, mucho está dicho. Me parece que el camino es muy claro. Tendremos que aprovechar los nuevos canales digitales y toda la regulación que ya se está terminando de conformar para todo esto. Yo creo que es inevitable que transitemos hacia allá, y pues tendremos que trabajar mucho en adaptar nuestras capacidades operativas y nuestra infraestructura tecnológica para poder, digamos, realmente operar en esas condiciones, ¿no? Por ahí nos hacían una pregunta respecto de si la educación digital sería indispensable en estos sentidos. Algo que hemos podido observar es que para las nuevas generaciones la operación digital es casi innata.
¿no? Los jóvenes hoy nos enseñan mucho más fácil a nosotros y lo hacen de manera intuitiva. Sin embargo, para clientes que ya tienen un poco más de edad, habrá que trabajar con ellos para que aprendan muy bien a operar. Pero lo que hemos podido observar es que en el momento que lo adoptan, lo pueden operar perfectamente bien y se convierte en algo totalmente natural para ellos. Muchas gracias, José Manuel. María Teresa, ¿algunos últimos puntos conclusivos que nos quisieras compartir? Sí, tal vez mencionar que yo creo que la flexibilidad es una característica muy importante para sobrevivir en momentos de crisis. Sí, el hecho de poderse adaptar, que los sistemas se puedan adaptar fácilmente, que los productos se puedan adaptar, los canales se puedan adaptar. Una cosa que veíamos es la diversificación en términos de productos. Por ejemplo, en este caso, las carteras rurales, agropecuarias o micro se comportaron mejor durante la crisis que las carteras urbanas o en términos comerciales y de ese estilo. Entonces es una oportunidad para probablemente pensar en tener la posibilidad de diversificar las carteras para tener una mayor atomización del riesgo o poder adaptarse rápidamente, que es lo que mencionaba al principio, de tener la flexibilidad para poderlo hacer. Muchas gracias, María Teresa. Finalmente, José Antonio, algunas palabras sabias del regulador que pudieras mandarle a la audiencia. Oye, pues no sé si sabias, pero déjame decirte que lo que sí te puedo decir es que hemos estado en esta vorágine de lo que ha sido emitir regulaciones que son necesarias o urgentes bajo las circunstancias, pero lo que ha pasado durante todo este periodo es que ha habido una generación de datos sumamente interesantes y, como decía María Teresa, a mí algo que todavía no hemos tenido la pausa y la mesura de analizar, y por eso este foro se me hizo tan interesante, y yo tengo cierta afinidad con David en la parte académica, yo vengo de la academia, es precisamente ver cómo es que terminamos enfrentando esto y cuáles son las señales que tenemos que ver. Tú sabes, porque hemos estado estudiando este tema de la inclusión juntos, que de pronto el retirar del efectivo de una economía y lograr la inclusión, pues es un objetivo para que la población logre otros estadios, pero al mismo tiempo el uso del efectivo durante estos tiempos para la población de menos recursos fue indispensable y fue necesaria, y el haber cortado algunos de estos canales de manera más brusca quizá los hubiera expuesto a una precariedad mayor. Por otro lado, lo que dice María Teresa, estamos apenas viendo el despertar de las carteras después de la primera hora de los criterios contables especiales y de las moratorias que terminaron el 31 de agosto. Entonces pasado el tema de septiembre, octubre, y estamos viendo los que han podido levantarse y los que no han podido. Y como ella dice, en la parte agrícola, en los micronegocios, parece que hubo más resiliencia que en otros sectores que pudieron haber sido más afectados y que van a tardar más en recuperarse. Entonces a lo que voy es, creo que todavía no hemos terminado de analizar la película completa. Creo que yo les pediría, así como lo dijo José Manuel, que nos den mucho del input que tienen en lo que está pasando allá afuera, gremios y distintos intermediarios. Creo que tienen información valiosísima para que nosotros cerremos el análisis y de pronto algo que es seguro para un jugador grande e importante, quizá no lo sea para otros jugadores más pequeños o regionales, y tenemos que ver ahí si puede jugarse con una segmentación o una diferenciación en las políticas y en las reglas que estemos emitiendo. Entonces, como ves, creo que tanto lo que se está analizando aquí como lo que vendrá en los siguientes meses va a ser sumamente importante para definir política pública certera y adecuada para nuestro entorno. José Antonio, María Teresa, José Manuel, David, les agradezco mucho por habernos acompañado en esta sesión, en este panel. Esperamos que la audiencia lo haya disfrutado y aprendido también sobre el caso mexicano, y no dejen también de poder seguir el trabajo que vamos a estar haciendo desde el Action Group From Research to Practice de la Plataforma Europea de Microfinanzas. Vamos a publicar la investigación y vamos también a hacerles llegar información o ponerla disponible
en la página de la plataforma sobre los resultados que sigamos obteniendo. David, ¿quisieras dar algunas últimas palabras, por favor? No, simplemente quisiera decir muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los demás que se quedaron con nosotros hasta ahora. Yo sé que es muy tarde y entonces no quiero añadir mucho más y nada, estoy muy feliz que hemos tenido este panel y se lo agradezco mucho a los panelistas. Gracias, David. Pues les agradecemos mucho. Mandamos saludos hasta México y Colombia. Es desde Italia también. Italia también. Un gusto y un Buena placer tarde. estar con ustedes. Muy buena tarde allá. Gracias, buenas tardes. Placer. Hasta luego. Muchas Ok. gracias por la invitación.